Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Planes. El día de hoy me encuentro acompañado de más personas de las habituales. ¿Cómo estás? Carlos, Emiliano y Nacho. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué Soy tal, nuevo amigo? aquí, Esta aquí vez vamos acompañándolos. a, esta vez vamos a hablar en torno a las próximas elecciones en Así es. México. El tema de hoy que queremos traer a la mesa, con el que queremos hablar un ratito, va a ir sobre las elecciones que serán mañana. Ustedes estarán viendo esto arriba el sábado, entonces para que tengan un poquito más fresco su decisión. Y me gustaría empezar a ver la plática con el tema del anular el voto. ¿Anular el voto sirve o no sirve? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen Sí, porque ustedes? muchos Funciona, pero no como... muchos lo hacen como un acto de rebeldía, ¿no? Que ningún candidato me convence, no apoyo esto y no quiero que usen mi voto para otra cosa, así que voy a anularlo, ¿no? ¿Qué tan bueno es eso realmente? Funciona, pero no funciona del modo en el que tenemos pensado que funciona. Ah, Vaya, o chinga. sea, A ver, ¿cómo está eso? el pedo está en, el pedo está en que si tú no apoyas a ninguno de los candidatos en lo que ellos propongan o lo que ellos representen, está bien. El problema es que anular el voto se ha vuelto una excusa para el apartidismo y la nula participación política del país. O sea, tú vas y anulas tu voto, pero el resto del año no tienes ni pinche idea de qué estás haciendo, no tienes ni pinche idea de qué pasa en el país, no te informas, no vas a ninguna manifestación, no haces ninguna opinión acerca de las leyes que proponen, no haces ningún tipo de discernimiento en contra de lo que te imponen en el gobierno o de lo que se propone en el Congreso. O sea, eso no está bien, pero sigue siendo anular tu voto. Esa es la parte que es mala, por decirlo de algún modo, entendible. Ok. Lo que es bueno es anularlo, pero tomando en cuenta nuevas propuestas políticas. La política actualmente está, nada, no hace falta ponerse a ver a detalle que está gobernada por güeyes que, pues, a diferencia de nosotros, no terminaron la prepa, güey. Entonces, Ujú. ahí están los resultados. Son gente que entró por palancas o entró por influencias familiares o cualquier otro tipo de madre ligada a la meritocracia. Ok. Y yo creo que lo que es necesario es buscar una alternativa diferente a como nos gobiernan ahora y a hacerla entender, pues, a los medios que haga falta a la clase política actual Entonces, y por ejemplo, decirles que, pues, o sea, ahí tú, más o menos lo que estoy entendiendo, es que esto que me estás diciendo ahorita, de hacer entenderlo y de hacerte ver, pues puede ser por el voto, ¿no? Mediante el voto es cuando tú, puedes, hacer que tu opinión valga frente a todos estos partidos hechos, ¿no? Eh, yo creo, sí, o sea, pienso que de lo que tú estás diciendo, de alunar el voto, realmente yo pienso que no sirve. No sirve, o sea, literalmente es tirar tu voto a la basura si anulas tu voto. Porque a final de cuentas todos los votos anulados no los cuentan. O sea, es como que. Solo es como. El número de votos anulados es este. Y no. Aunque tú pensarías que esto es como un decir, pues voy a ir y voy a anular mi voto. Y como que se va a tomar en cuenta el hecho de que mi decisión, la decisión que yo estoy tomando es que no quiero votar por ninguno porque estoy en desacuerdo con todas las opciones. Pues eso no se refleja a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, si no votas por nadie, se va a decidir quién gana
por medio de los votos que sí son a favor de alguno de los dos partidos, ¿no? Entonces, yo pienso que más allá de anular tu voto, yo creo que no es una buena opción anular tu voto, no lo hagas. Es votar por alguien. Y votar por Sí, alguien está en ti informarte, ¿no? Sobre cuál es la mejor opción. Eso sería lo mejor, ¿no? Si aún así no sabes cuál es la mejor opción, creo que aún así estaría mejor que tomaras una decisión en vez de no tomar ninguna. Sí, porque si no no, tomas es que, ninguna, pues ya vas a estar ahí, ahí en marchas porque no te gusta el que está a cargo, la figura de autoridad que está a cargo, vas a estar muy inconforme con el sistema y pues es debido a la irresponsabilidad de no haber elegido informadamente. sí, pero es que, o sea, poniéndolo en ese contexto es muy fácil demeritarlo, pero, o sea, no votar no es no tomar una decisión. O sea, tomar participación en un sistema que premia la corrupción y premia la poca competencia de los servidores públicos, eso sí, ya no es tomar una decisión. Y aparte, delegarle todo el trabajo de gobernar a un puñado de güeyes que tú sabes que no están aptos para gobernar, también es no tomar una decisión, porque gobernar es en sí la labor de tomar decisiones y democracia es como tal el gobierno del pueblo. Pero como dices tú que eres el pueblo o que tú eres el gobierno del pueblo, si no quieres gobernar, si te parece demasiado difícil y en vez de eso se lo dejas a un güey que dice que tiene experiencia en el ámbito político. Porque en cierto modo el ámbito político es simplemente la forma en la que una clase controla a otras. Y bueno, el voto nulo no es, ya lo dije, o sea, el voto nulo no es no tomar decisiones, es tomar una decisión en base a que no te guste todo lo demás, pero también es demostrarle a la gente que no te gustan esas decisiones que te están dando a tomar. O sea, hay un filósofo ruso, Mikhail Bakunin, que decía que no importando cuántos candidatos haya en una elección, un pueblo que no esté bien informado, que no esté bien educado, simplemente está eligiendo a sus nuevos amos, a sus nuevos maestros, siendo ellos, siguiendo siendo ellos esclavos. Básicamente lo que estamos haciendo no es gobernarnos a nosotros. Lo que estamos haciendo es decidir quién nos va a chingar el siguiente año. Vaya, no somos la novia que ya superó a su ex. Somos la novia que está buscando a qué ex se va a ir a coger después. O somos el Sí. novio que está buscando a que otra ex se vaya a coger después, en vez de buscarse a otra mujer. En vez de salirse a explorar el mundo y buscar Ok. una manera decente de vivir. Pero, por ejemplo, de Muy lo que buena dices, metáfora. o sea, de lo que dices, entiendo la parte de que el esclavo siempre busca a otro amo, ¿no? Que lo gobierne. Eh, Sin embargo, en este punto de anular el voto, yo sí sigo pensando que es mejor votar, decidir por alguno de los que está a no decidir nada. O sea, aunque tu decisión sea no decidir, creo que es mejor y impacta más en las votaciones el haber dicho yo, o sea, el decidirte por alguien, el decir, el que tu voto forme parte de las estadísticas de, de votaciones y no se vaya como pues, a la basura. Pues sí, valedor, pero toma en cuenta esto, un ejemplo. El caso de Nacho, güey. Él está viviendo en Monterrey ahorita, güey. Estado de Nuevo León. Están eligiendo nuevo gobernador, güey. El sexenio anterior, güey, eligieron a una, por decirlo así, nueva alternativa, que era un candidato independiente, güey. Era Pero del venido PRI. que era del PRI, güey. Venido del PRI, güey, de la escuela del viejo PRI, güey. Y luego lo demostró, güey, diciendo pendejadas como que su caballo le salía más barato que su vieja, güey.
Y ahorita no la tienen mejor, güey. O sea, ¿quiénes están de candidatos ahí? Samuel García, güey, la otra vieja del PRI, el otro valedor del PAN, güey, que irrelevante. Y los otros cabrones, güey, que ni no sé memorizar sus nombres, güey. Y Samuel García solo lo conozco por las cosas que dicen en Facebook, o las pendejadas que dicen en Twitter, o sus entrevistas los del golf, TikToks. güey. Sí, sí. Sí, güey, tal. Las mamadas que dice de su papá y el golf, güey. O sea, no estás eligiendo la mejor opción, estás eligiendo, estás buscando ahí, usurpando cuál es la opción menos peor, güey, que es otra definición. Ujú. Y la menos peor igual te va a chingar. Sí, ¿cómo dices? O sea, El Saúl. voto a gran escala sí, o sea, el voto nulo a gran escala sí es funcional, pero sí tiene que ser a una escala ya de millones. Y bueno, en este país pues sí, al menos sí unos 25 millones o quizás más, ¿no? Pero como comentaba, creo que el votar sí, pero como dice Emiliano, con responsabilidad ciudadana, bien informado. Y sobre todo también he visto que sí hay hacerlo de manera estratégica, porque sí hay ciertos sectores, sobre todo ahorita regresando al caso de Nuevo León, con la Clara Luz y con ponte nuevo. el Colosio, güey. O sea, sí realmente es que no hay como un buen candidato. Sin embargo, sí hay que elegir como el menos peor. Digo, seguramente Samuel García no lo es, ¿eh? Eso sí es seguro. Samuel García no lo es. Aunque me gustaría hacer esta pregunta para ti. Si realmente él representa la idiosincrasia del norteño, me gustaría hacerte esa pregunta. Si tú lo consideras, si él representa la idiosincrasia del norteño, porque realmente me causa mucha conmoción el separatismo y golpismo que hay dentro en su speech, que incluso desde los libros que deberían de ser distintos, ¿no? Los libros a los de los demás de la República es raro. Yo creo que ese candidato, o sea, sí hay que ver más que ver como que en dónde, qué es lo que hizo, algo así, también ver qué estudió, o sea, dónde estudió, qué religión tiene, y sonará muy ridículo, pero sí es bastante como fundamental a analizar al candidato más allá de sus estudios, incluso qué vínculos ha tenido, o sea, realmente ver su historial. Por eso les digo, no es como a lo mejor aquí no, hay que dejar la premisa de que aquí no somos partidistas en esta plática, no seguimos. Sí, no, Yo soy no anarquista, seguimos a güey. nadie. ¿Qué dices? Yo soy anarquista, güey. Anarquista. Pero Ah, sí damn. deberíamos o sea, como lo comentabas otra vez, vuelvo a citar, el estudiar realmente a los candidatos, porque sí es bastante estratégico lo que está sucediendo en este país. Y pues no sé, Sí, yo creo que hasta ahorita es pues lo que tengo que... Por ejemplo, yo me acuerdo en la época en la que Peña Nieto era presidente, un canadiense me preguntó qué piensan los mexicanos de su presidente. Y yo dije, no, pues todos piensan que es un pendejo. Y luego ese güey me dijo, pues probablemente los mexicanos estén bien pendejos, ¿no? Porque pues ustedes lo eligieron. ¿Qué damn. pedo, no? O sea, ¿ustedes realmente creen No es, que el presidente o la figura de autoridad es un reflejo del pueblo? no es un Es no como tal, güey. un 2-2. O sea, es un reflejo de la gente que más es escuchar, güey. La gente pendeja siempre hace más ruido. O sea, en una reunión, güey, por ejemplo, tú no le pones atención al güey que tiene el tema más interesante o por ejemplo, el güey que se sabe los secretos de tu ex, güey. Le pones atención al güey más pendejo de la fiesta, güey, el que más está haciendo el oso, güey. O Bueno, O sea, sea, Ok, la ok. gente pendeja hay hace mucho ruido. es que aquí hay dos caras de la moneda, porque por un lado tienes a Peña Nieto, que realmente él representaba hasta cierto punto un gran sector de la población, y digo gran sector es porque le llamemos, a mí se me hace corriente llamar fifís y chairos, porque
aquí hay que ser serios, pero a los que son, ya ves, de alto poder adquisitivo, a los empresarios, aquellos así, pero también está la otra cara que el verdadero presidente era Luis Videgaray. Ese es el verdadero presidente de México, el expresidente de México, Luis Videgaray, el que crea que es Peña Nieto, pues entonces, tiene que volverse a plantear Muy bueno. realmente en las notas, pero y a Videgaray eh, ya venía como en un, por llamarlo así, establishment, al estilo como mexicano. Los de Entonces, Tlajomulco, güey. a Videgaray ayuda a Calderón a quedarse en el 2006, evidentemente. Entonces, sube Calderón porque pues, Videgaray pone ahí a Roberto Madrazo, que era bastante gracioso, un tabasqueño contra otro tabasqueño, y, Gracias. y después otra vez Videgaray, ya en la época de Peña Nieto, pues era el verdadero presidente. Entonces, por un lado, nos pusieron a Videgaray, aquellos, y por otro lado teníamos a Peña Nieto, o sea, era como por ahí un raro. Entonces sí representa, o sea, Pues sí, evidentemente güey, es sí que eran. y hasta cierto punto, no, por eso digo, no somos partidistas, pero hasta cierto punto el ganso también representa a otro sector. Y digo, llamémosle ganso porque sabemos que a muchos no les gusta que incluso lo llamen por su nombre. O llamémosle mejor, ya saben quién, ¿no? Presidente, señor presidente. Ya saben quién. No, pues sí, o sea, aquí, como ya dije, no vamos a representar a ninguno de los que estamos hablando. Y con respecto Exactamente. a Peña Nieto, este, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerden, que más o menos por esos fechas se hablaba mucho de Peña Nieto como el candidato que iba a ganar, ¿no? En ese momento Andrés Manuel no se veía, no figuraba como el poderoso, como el que a lo mejor iba a estar ahí como lo fue en el 2018. En ese momento me acuerdo haber escuchado a gran parte de la población mexicana con la que yo convivía que pues, Peña Nieto iba a ganar. Era como que, pues, aunque no queramos, ya se sabía que hasta pues, estaba impuesto por una televisora muy grande acá en México, que fue como toda una estrategia para que él quedara, ¿no? Para que él fuera la figura dentro de los próximos 6 años, que fuera a representar lo que pues, era lo que es el PRI, ¿no? Entonces, eh, yo sí he visto un cambio en cuestión de cómo se ve la política aquí en México. Antes no se hablaba tanto de eso, antes era como que pues, no hables de eso porque seguramente vas a pelear. Igual actualmente se sigue haciendo, pero yo creo que el tema político está más presente aquí en México, porque así como dices Saúl, antes el PRI y estos representaban a un sector de la población con dinero, a un sector de la población de empresarios, a un sector así. Y actualmente Andrés Manuel representa a un sector de la población distinto, ¿no? Al sector de la población de clase baja, de clase trabajadora, ¿no? Él dice el pueblo de México. Entonces, cuando cambia el discurso de que ahora el presidente ya no les está hablando a los ricos, por así decirlo, ahora el presidente le está hablando a los más, a los de clase social baja, este discurso A la base. político, ajá, este discurso político empieza a permear a la mayoría de la población, ¿no? Ahora este discurso ya se habla en estas clases bajas que antes como que no se tenía tanto ese pues esa libertad, ¿no? De decir cosas en cuestión de política. Yo creo que ahorita ya se ha visto, por así decirlo. No sé si sea bueno o malo. Yo creo que pues, va encaminado a que es bueno que todos estemos hablando de política últimamente. Pero pues es eso. Ha hecho que la clase baja tenga una voz. Y eso yo lo vi. Apenas fui de vacaciones y pues, en un lugar así lejos, en donde no había nadie, había un señor vendiendo sus cosas en el suelo. Y lo primero que con lo que nos abordó a mí y a mi familia no fue el cómprenme algo, fue ya vieron que Andrés Manuel está haciendo esto y que quién sabe qué del tratado. En ese momento pues me acuerdo que me dijo algo y que sí, como que logré cachar de qué me estaba hablando, pero a mí se me hizo impresionante que esta persona, en vez pues, de tratarnos de vender algo, llegara con este approach de pues, de política, ¿no? De decirnos, hey, ya escuchaban que nuestro presidente hace esto, que nuestro presidente dijo esto.
Yo creo que es lo que he visto, que sí ha habido un discurso, que el discurso político últimamente se ha visto más en las clases bajas por el hecho de que el presidente actual sea Andrés Manuel. Pues Y sí, güey, es que eso es natural, güey. O sea, pues es que ponte a pensar en números, güey. La población que representa la clase media y clase baja representa más del 80% de la población. sí, O sea, hay clase media alta, un porcentaje muy mínimo. Y clase alta, güey, es una pinche puntita, güey, en la pirámide, güey. ujú, Literalmente cuando se le antoja a la clase baja, güey, puede sacarlo cuando quisiera, güey. O sea, el chiste de un sistema así, güey, se supondría que es que ellos no son como tal gobernantes, son lo que se conoce como servidores públicos. Ellos están no para gobernar, no para gobernarte, están para servirte. O sea, cuando a ti se te antoje, les puedes decir si te los encuentras, tráeme un porro, güey, tráeme un pinche vaso de agua, güey, y si no te lo traen, güey, ¿qué? tú estás en tu plena potestad de mandarlos a la beca. O Es así sea, de sencillo. sí, sí, sí. Pues es que sí, y yo creo que aquí entramos El en... problema es que no nos damos cuenta, güey. El problema es que no solo no nos damos cuenta, sino que aparte vivimos, hay gente que cree que vive cómoda con la idea de que es mejor que te gobiernen y no hacer nada, a tú gobernar y tener que tomar las decisiones más difíciles del país, güey. Por ejemplo, ¿cómo chingados decides entre darle presupuesto a clínicas del gobierno con niños con cáncer o darle presupuesto al ejército para que no invadan tu puto país, güey? ¿Cómo haces eso? O sea, imagínate qué difícil es para una persona, imagínatelo para, no sé cuántos somos, como 50 millones de cabrones. Solo ponte a pensar en eso. No queremos que el gobierno sea del pueblo, queremos que el gobierno gobierne al pueblo. Que un pinche listo, güey, me va a poner ahí en comentarios, pues si es gobierno tiene que gobernar, güey. Entonces, pues sí, güey, pero no, o sea, se supone que democracia es el gobierno del pueblo y hacemos todo menos gobernar. El pueblo hace todo menos gobernar, güey. Ok, pero, por ejemplo, en este caso, este, la forma en la que tú tendrías que hacer ver eso es mediante el voto, ¿no? Y yo creo que aquí, No, pues es que el voto es lo que decide a final de cuentas quién va a estar. O sea, quieras o no, te guste o no, cuáles sean los candidatos, o tú prefieras uno, ¿no? A final de cuentas, pues quien va a no, estar güey. ahí va a ser quien, por el que más votaron, o sea, democráticamente. No, güey. O sea, históricamente, güey, no se ha visto así. O sea, hace 100 años hubo una madre que se llama Revolución y el cabrón que por el que iniciaron esa madre gobernó ahí durante más de 30 años. Y él hacía las elecciones, él decidía qué partidos iban, él decidía qué diputados iban, decidía todo, güey. Ahí no me puedes decir que el arma perfecta para cambiar el sistema era su voto, güey, porque el voto valía madres. O sea, también en las épocas del PRI, Ok, ¿qué otro partido había? ¿Por qué otro partido votaban? O sea, se celebraba mucho en aquel entonces, por ejemplo, que los jóvenes cumplieran la mayoría de edad a los 18 años para poder cambiar el rumbo del país, güey, que las mujeres pudieran votar, güey, pero pues en un sistema en donde esos güeyes también arreglaban las elecciones, el pinche voto, fueras mujer, fueras de 18 años, fueras anciano, fueras de cualquier clase social, güey, valía madres, güey. O sea, en aquel entonces hacías piedra, papel o tijera y ganaba el PRI, güey. O sea, el Sí, güey que sí. podía ser el símbolo del PRI con sus manos ganaba. De hecho, pues antes el presidente mismo pues elegía quién le iba a suceder, ¿no? Quién iba a ser el sucesor. Pero El yo dedazo, creo güey. que justo ahorita ya se le está dando mucho más poder que antes a los medios, de tal forma en la que por lo menos es más difícil que antes que haya un tipo de fraude.
O sea, no digo que sea imposible, pero sí digo que es más probable que tenga valor el voto en la actualidad comparado con el pasado, debido a todo el internet, a que con el celular puedes grabar todo, güey. Ya se le da más poder a los periodistas y, pues sí, a los medios en general. Ahora el riesgo ahí es la desinformación, ¿no? La mala información que se puede promover por los mismos medios. Sí. La desinformación y la apatía política. O sea, tú, o sea, ¿cuándo te enteraste que Samuel García quería ser el gobernador, güey? No me acuerdo, pero sí Pues yo como fue hace un buen rato. hace un año, como hace un año. Sí, sí. Y ese güey de seguro lo tenía planeado desde hace como 3 o 4, güey. O sea, nadie se enteraba, güey. Nadie seguía a ese güey hasta que empezó a Pues si pinches lo mandar planeó, si lo planeó muy bien, güey. Porque Sí. empezó a ganar un buen de influencia con Pues su, sí, no con su mames. podcast de la carnita asada. Y pues su novia es influencer, ¿no? O sea, su novia siendo influencer, yo creo que esa fue una gran estrategia política para ganar popularidad con la Y sociedad en teniendo, general. allá teniendo multimedios de tu lado, güey, ya tienes toda la pinche elección ganada, güey. O sea, si sales con el Chavana, güey, ya chingaste, güey, ya eres gobernador. Si te haces una entrevista con el Pepo, güey, ya puta madre, ya estás hoy. Nuevo León ya es nuevo estado, güey, chingan a su madre. Nueva República de Nuevo León, güey. Ponte Ah, nuevo. Sí, sí, Ponte sí. nuevo, ponte León, güey. Pues es que, O o sea, sea, de lo que estamos hablando, yo creo que, o sea, como decimos, históricamente aquí en México se ha visto que ha habido como que este solo cambio, ese como transacción de poder en cuestión de la imagen, porque el que sigue gobernando es el mismo, ¿no? Como ya lo mencionaba Saúl hace rato. Echeverría ya tenía como que este plan de desarrollo de mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que actualmente sí se ha visto que, pues que sí vale el voto. O sea, decir que tu voto no va a valer nada es como, pues, es pesimista, ¿no? Y si tú dices, pues mi voto no vale nada, también como que te va a hacer que pues no te informes, que no te interese, que haya un desinterés frente a la política, porque vas a decir, pues, ¿para qué lo hago si no va a no valer? va por ese lado. Es que no va por ese lado porque eso ya es la apatía política, contra lo que yo también estoy en desacuerdo. Lo que trato de decir es que votes o no, tu voto no va a hacer ningún cambio. Si de verdad no tienes voluntad por hacer lo que de verdad se necesita para cambiar al país, que es básicamente participar activamente en más que una ocasión, güey. O sea, mucha gente nada más va a las casillas una vez, güey, o dos, dependiendo. No se entera de quién es su pinche diputado, no se entera de quién es su presidente, no se entera de quién es su gobernador en su estado y se conforma con ir a trabajar día y noche, güey, cada día de su vida, sin tener en cuenta que muchas de las decisiones que toman los güeyes de allá arriba son las mismas que hacen que su vida esté en condiciones precarias. Sí. Por ejemplo, pon tú, en la época del PRI, o sea, tú ya lo dijiste, Echeverría tenía su plan acá, ¿no? Para transformar a México y repartir la riqueza, pero no era más que otra cosa, más que una idea loca de él de repartir dinero, el mucho dinero que él supuestamente tenía para abatir la pobreza. El problema es que ese güey no sabía que por mucho dinero que tengas tienes que seguir generando más dinero. Sí. Por mucho dinero que tengas, te lo vas a terminar gastando y ya no te va a quedar para gastar después. Y el pedo es que en aquel entonces pasó una de las cosas más cagadas que pasó en la historia de la política mexicana, que es que ese güey se quería reelegir. O sea, después de muchos pinches desmadres, muchos pinches metidas de pata de ese güey, o sea, ese güey hizo cosas tan pendejas como pedirle a Coca-Cola la receta secreta de su producto. Bien. Nadie sabe por qué, güey. O sea, también le pidió a la ONU, güey, que si se podía convertir en secretario general terminando su sexenio. O sea, cosas así muy pendejas.
Y en aquel entonces la gente estaba verdaderamente apática y no se dieron cuenta que el presidente se quería reelegir. Fue el mismo presidente del PRI que lo tuvo que tajar, güey, y puso a un amigo de la infancia, el José López Portillo. Y ese güey no tenía ninguna preparación política, ninguna preparación económica, pero dijo que iba a llevar al país a ser un país de primer mundo, un país millonario gracias a las riquezas del petróleo. Y lo que pasó en aquel entonces fue tan cagado que, o sea, básicamente pasó lo mismo que pasó en el debate de Nuevo León, güey. Todos los demás partidos, todos los demás partidos no presentaron candidatos, güey, porque no se pusieron de acuerdo. Y lo que pasó fue que López Portillo ganó porque era el único candidato en las boletas. Justamente porque ningún otro partido se puso de acuerdo y ninguno de los militantes políticos que habían entonces se pusieron a pensar que entre tanto desmadre lo que se tenía que hacer era organizarse para sacar a Echeverría, güey. Y prefirieron mejor seguir en una posición cómoda en la cual podían delegarle todos los problemas del país a un cabrón que ya se iba, pero se iba con un chingo de millones chingados gracias al erario público. Sí. O sea, tuvimos un presidente, imagínate lo culero que ha de ser en aquel entonces, cumples 18 años, güey, puta madre, güey, voy a votar, güey, por primera vez, llegas y solo hay un cabrón en la boleta. Y anulas tu voto, ¿no? Y anulas tu voto, güey. No voy a votar por nadie, chingue madre. No, pues es que yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices. La responsabilidad social que tienes que tener de informarte, de decir y de hacer que la política forme parte de tu vida, porque a final de cuentas, como tú dices y como se ve, sí te está afectando directamente. Aunque no lo puedas ver tangiblemente, aunque no lo puedas escuchar, te va a estar ahí afectando todos los días de tu vida. Y va a ser directamente, no va a ser indirectamente de que pues a él le pasó o a él le dijeron, ¿no? Sino te va a llegar a afectar a ti directamente. Es por eso que aquí lo que me gustaría que el mensaje que le diéramos a la gente que está aquí pues es precisamente que tomen su responsabilidad, parte de su responsabilidad como ciudadano mexicano y como pues, responsabilidad de tu vida, de informarte y votar por alguien que sí pienses tú que vale la pena. Aunque todos estén mal, tiene que haber alguien. Y aquí es donde a mí me gustaría hablar sobre esta necesidad de arraigarte a un partido político como si fuera equipo de fútbol, ¿sabes? De decir, ya voté por entonces yo soy pro tal, y lo que sea que pase, yo voy a dar toda mi fe y dignidad frente a este partido político. Yo creo que eso está mal, que el cambiar de opinión, el tener la capacidad de decir, pues me equivoqué o no, o simplemente esto no fue una buena decisión, o simplemente no debía haber pensado esto que pensaba, está bien, o sea, cambiar de opinión está bien, cambiar de opinión te hace una mejor persona. Y también el no reprochar a otras personas cuando cambien de opinión es yo creo que nos va a hacer que la cultura esta de arraigarte tanto a un partido político pues se vaya diluyendo, porque como lo hemos estado hablando, los gobernantes o los presidentes están para servirte, no estás tú para defenderlos en ninguna de las situaciones. Pues diluido sí, diluido no, güey. Porque el pedo era que antes éramos una dictadura, güey. Lo quisiéramos o no. ¿Votabas por el PRI o no votabas, güey? O sea, ¿votabas por el PRI, güey, o amanecías sin una pierna? O sea, más bien es que la gente tiene intereses, güey. O sea, y cuando ya no te representan esos intereses, obviamente ya no vas a votar por ese partido, güey. O sea, estoy de acuerdo que hay mucha gente que sí, de acervo cultural, a huevo soy de este partido, a huevo soy de este equipo, güey. O sea, a huevo soy del PAN, güey, que chingue su madre los del PRD, güey. A huevo soy del PES, güey, no quiero que la gente aborte, güey.
o a huevo soy del América, vas y chingas a tu madre, güey. Cosas así. Sí. Pero, o sea, lo que yo vengo a decir es que esas cosas no son como tal parte esencial de una persona, güey. Son Sí. parte esencial de una moda. No son como tal un acervo tan fuerte y tan arraigado a nosotros. Es más bien una moda que se tiene con el paso de los años. O sea, en 2002, en 2000, sí, fue en 2000, finalmente sacaron al PRI de los Pinos, güey, después de 70 años, güey. Y fue un señor, güey, tipo el Commander, güey, que lo sacó, güey. Tipo Un tu güey de raza. Exacto, güey. tipo O tu sea, tío. imagínate que... Sí, güey. No mames, qué vida tan chingona tiene ese güey. Imagínate no hacer nada toda tu vida, güey, ganar un chingo de dinero y nada más estar fumando mota, güey. Pues ese güey tiene la vida soñada de cualquier adolescente, güey. Vicente Fox, güey, tiene la vida soñada. O sea, y en aquel entonces, güey, ese güey se vendió como un buen producto, güey. Pero la gente no se daba cuenta de que él no estaba proponiendo nada. O sea, el único interés que tenían todos en común era que chingue su madre el PRI, güey. O sea, como la vez pasada, güey, que el único interés en común, güey, era que ya ganara el Cruz Azul, güey. A pesar de que ganara por mañas. Bien. Es más Ya moda, güey. Sí, güey. Es más para ver si muere el meme, güey, o sigue viviendo. Igual ya aquí en... Exacto, güey. O ya la van a sea, no es... así Ah, que huevo. ya va a ser su negocio Fox, güey. Sí, güey. Que se Pues una con el Snoop Dogg, güey, para que saquen una nueva marca, güey. Imagínate, la. Pues yo, es que a veces la política sí es, más bien es como tendencia, ¿no? Porque pues es como por periodos, ¿no? Eh, y espera, es que había comentado algo, y pues como, sí, y respecto a lo que decía de los intereses, efectivamente sí, pero son, sí, aunque más que también intereses como ideológicos, como el aborto y cosas así, pues ya casi siempre ya son, los más profundos siempre terminan siendo intereses económicos, ¿no? Entonces, pues por eso tienes a este tal Claudio X González, que no le gusta que le digan X, que se llama Jicotencatl, pero pues no le gusta que le digan así, que lo financia Estados Unidos, o sea, están, hay cosas así, responde a intereses. Él ¿a qué intereses responde? Él está respondiendo a los intereses incluso pues, hasta de los mismos estadounidenses. ¿A quién responde el PAN y el PRI, esta coalición? Pues a los empresarios, a los españoles, porque también pues, ahí están todos los españoles en Reforma, todos sus bancos de los españoles están ahí en Reforma. Entonces, a esos intereses corresponden. ¿A qué intereses corresponden los que están ahorita? La verdad es que no tengo idea. Podría decir que es como un... La verdad no voy a definirlo ahorita porque pues no es tema de esto. Fascistas, güey. Pachas, güey. No, pum. más bien iba a decir como una... es que mira, inicialmente los que están ahorita no estaban cuando empezó todo. En 2018, ves las fotos del 2018, no son los mismos que están ahorita. Entonces, más bien ahorita es como ya todos estamos en esta conversación conscientes de que hay pues un chapulineo. Entonces, más bien es como una combinación entre un PRI con un PRD. Más o menos es algo así. No sé la verdad a qué interesa. Más bien es como un juego de fragmentar al contrincante. Eso pues es una clásica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Sí. De Sí, yo una historia pienso. bastante fácil. Sí, güey. O Entonces, sea, tipo cuando en la primaria, güey, no tenías ningún tipo de característica que te definiera, güey. Ningún tipo de mérito. Y tu único mérito era ir a hacerle bullying al más pendejo. Sí, que chingue su madre este güey. Y todos, sí, güey, todos que chingue su madre el pinche gordo ese, güey. O que chingue su madre el güey ese que huele a caca, güey. Sí. O sea, güeyes que no tienen ningún tipo de característica, güey, pero saben quién caga más, güey.
Sí, pues O sea, creo que esto que dijo Isabel es muy interesante, de la parte de que cada partido tiene un interés y más allá de las propuestas o más allá de lo que ellos te quieran decir que hacen, es muy importante saber cuál es el interés de cada partido, ¿no? ¿Qué es lo que los hace querer estar en el poder y a quién van a responder cuando estén ahí? Porque quieren lo Personalmente, que quieren, sí, ¿no? pues sí, ¿por qué están ahí? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué quieren ese... pues porque, pues, O sea, es que Incluso aquí, hasta la religión porque, metida en la política. sí, lo vemos con pues, el partido del, ¿cómo se llama? El partido evangelista, ¿cómo se llama? El PES, el encuentro PES, solidario, güey. Encuentro Solidario, que PES, güey. tiene una ideología y unos intereses muy religiosos, o sea, tiene Nazis. Nazis, güey. nazis. Pues, o sea, tiene estos intereses, ¿no? Que es lo que lo impulsan a querer ser ellos los ganadores, ¿no? Entonces, actualmente, como se ha visto, eh, lo que hace Morena es dividir, ¿no? Dividir opiniones y dividir a los mismos contrincantes, ¿no? Antes no se hablaba o no se veía como este PRIAN que él hablaba, ¿no? Pues es que son el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN. Antes no se veía eso, hasta que de repente ya existe el PRIAN, ¿no? Ya existe una alianza entre el PRI y el PAN. Y fue porque Pues es que sí tuvo, existía, güey. o sea, Más bien siempre. Pues sí, güey. sí existía, Siempre existieron. pero no así, no literalmente. O sea, es lo No que de voy. forma explícita. No de forma explícita. No había. O sea, normalmente veías esta división entre el PRI y el PAN. Y ahora sí son uno, ¿no? Así como antes como lo han sido muchas coaliciones. Pues es que no les queda de otra, güey. Es que a Pues ellos es los que pusieron en no, una posición de nosotros contra ellos, ¿no? Así que pues ellos siendo el enemigo común, güey, pues ya, güey, ¿no? De forma explícita vamos a avisarles que somos lo mismo, ¿no? No, Ujú. no, pues es que pues ellos es que también se no, pusieron. Es pues que ellos también se pusieron. no es que haya existido antes, no, y ahora sí. Más bien es que siempre No existió existía, güey. y siempre de manera directa. Porque la prueba más clara, ¿cuándo fue lo de las reformas? En 2013. Las reformas no se cuecen en un año. Esas reformas son de Calderón. Esas reformas no son de Peña Nieto, no son nada. Esos ya estaban en contubernio. Y reitero, ¿quién ayudó a Calderón a llegar? Pues el mismo Videgaray en 2006. Esos ya se conocían. Esos no son Ese, nuevos, no. No son nuevos en la escena. ese tema está. Eso, Ese, ya estaban, por ejemplo, ya estaban desde el 94, ya se conocían desde el 94, y eso que era son de la escuela de Salinas, o sea, el PAN fue como más bien un invento yunquista persignado del PRI, que salió así como una invención para hacernos creer que era una dictadura, pero realmente eso ya existía, o sea, esas reformas en un año, en un año no están. ¿Quién sabía de los excedentes petroleros? Fox y Calderón. O sea, ¿cuánto salió de esos excedentes? 0.5 trillones de dólares, medio México. Y eso a poco eso los prestas también lo saben. La gallina de los huevos de oro también ya lo saben. Ellos siempre fueron los mismos. O sea, hacían de cuenta como que la Naya criticaba al PRI, pero también andaba ahí levantando la mano. ¿Quién también levantó la mano? El gobernador que es panista, el de Querétaro, ¿cómo se llama? El Pancho Domínguez, estaba ahí levantando la mano, era senador y ahora es gobernador. ¿Quién más levantó la mano panista? El de Mataulipas, ¿cómo se llama? El cabeza de vaca, el al que ahorita cabeza es de Ah, sí, que vaca. eso. ese El también, que, también el es que ponía, panista, también andaba levantando la mano con las reformas energéticas. ¿Y a el que poco sí ponía en un fotos de. poco sí? Eso es claro que ya, esos ya existían, esos siempre fueron los mismos. Ah, Pues sí, güey, o sea, hasta durante las matanzas también estaban en contubernio, cuando se trataba de represión también. O sea, claro que sí, sí, siempre existió ese ente del PRIAN. No es que alguien estuviera loco y se lo inventara como para andar de opositor ni nada de eso. O sea, realmente eso sí, eso fue un fenómeno que siempre existió. Y pues les digo, ahí están las reformas, ahí están los excedentes, ahí está Pemex. Ahí ya todo después de casi ya al final de Peña Nieto ya estaba todo endeudada. Cuando todavía el primer año de Peña Nieto generó más de 100,000 millones de dólares. Eso equivale a más o menos, ¿qué les gustará? La mitad de la economía de Chile. O sea,
Eso fue en el primer año de Peña Nieto. Bueno, de Videgaray, les digo. Equivale a comprar una Tlaxcala, güey. O sea, o sea, realmente sí fue como sí había ese ente, ya estaban, esos siempre fueron, o sea, Fox, Sí. Calderón y todo eso. O sea, al final de Ok. cuentas, fueron los mismos. Y digo, no estoy diciendo que los actuales también. Si querías entrar en la vida política del país, pues siempre tenías que ser el PRI, como dice, pues, o votabas por el PRI o no votabas por nadie. Ujú. Del PRI, güey, o tenías que tener una buena posición en el PAN, güey. O sea, lo bueno, tocaste un buen tema, güey. Esas reformas, güey, o sea, estaban desde el tiempo de Fox, güey. Y Fox no les logró, güey, porque su partido no lo dejó, o sea, su propio partido. O sea, De él hecho, se postuló a sí mismo de candidato, güey, nada más porque sabía que iba a ganar, güey. Pero todos los de su partido no lo querían, güey, porque él no había entrado en el partido, güey, desde el inicio. O sea, él era un güey cualquiera ahí, un pinche empresario, güey, que entró de diputado, güey, y de repente ya quería ser gobernador de Guanajuato, güey. Y cuando le negaron la gobernatura, güey, le hicieron fraude electoral porque los del PAN, los de la mesa alta de su partido, güey, lo mandaron a la chingada, güey, y los del PRI, güey, igual no querían perder otro pinche estado, se quedó todo resentido, güey, y dijo, no, pues no voy a ser gobernador, pues a la chingada, voy a ser presidente, güey. Pero a esa movida le costó, güey, que su propio partido le negara todas las reformas que él proponía, güey. O sea, todas las reformas de 2013 ya estaban en la mesa, güey, desde 2000. Pero los diputados del PAN, güey, castigaron a Fox, güey, en base a lo que decía, por ejemplo, el jefe Diego, güey, o Felipe Calderón, güey, que también entró a ser presidente a la de a huevo, porque él quería ser presidente en el candidato presidencial en el 2000, güey. Y logró ser presidente nada más para que no quitaran al PAN del pinche de los pinos, güey. Sí. O también sea, como ves, ahí, güey, hay más intereses, güey, incluso dentro de tus mismos sectores, güey, que fuera de ellos. O sea, lo digo y lo sostengo, güey. Los partidos, güey, no existen, güey. Los partidos son invenciones, güey. O sea, ¿qué tienen en común Santa Claus y el PRI, güey? No existe. No Son los existen y visten papás. de rojo, güey. Bien rojo. que te la Son los crees. No, güey. No existen, se visten de rojo, ¿te la crees, güey? Nada, la única diferencia es que te gustaría, güey, que el PRI no existiera, güey, y Santa Claus sí, güey. Uy. ¿No? O sea, o sea, también responde a los intereses pues les digo, de los Estados Unidos. Por eso llegó ahí Calderón. Ahí está después este Roberto Madrazo que dijo que sí le hicieron fraude. Después hasta 2019, ¿no? Ya después de quién sabe cuántos pinches años, pero ya dijo que según era fraude. Entonces, de hecho, aquí hay un ese güey dato es medio interesante, que es que Calderón pues se vendió el evidentemente. combi. ¿Y a qué voy con esto? Perdón, espera, Realmente no, sí, no te escuché bien. ¿El Calderón? ¿Calderón qué? se vendió. O sea, Ah, él sí tenía, o sea, digo, les digo, yo no estoy teniendo. Sin embargo, la barda sí iba a ser una refinería. Incluso hasta en su tesis era de la soberanía energética. Sin embargo, no, algo sucedió ahí en los 2000 que cuando entró a la Secretaría de Energía, pues ahí fue que se arruinó. Entonces, obviamente, ya cuando llega ya todo tergiversado, este güey ya todo malo y llega y responde a los intereses de Estados Unidos, que en ese momento pues estaba ahí Bush Obama, que ese es otro tema, ujú. aún más largo, Al más largo, güey. termina haciendo nuestro petróleo en las reformas de este señor, pues depende de los Clinton, bueno, sí, de los Clinton, ¿no? En este caso de Biden. Biden es totalmente consciente de lo que pasó en ese momento con el petróleo. Él sabe de quién es, él sabe de quién lo tiene, que no se haga. Ujú. Pues Pues sí, güey. yo apenas hace poco estuve viendo una entrevista que le hicieron a un señor que se llama JJ Lemus, es un periodista, este, que escribió, ¿qué libro escribió? ¿Cómo se llama? Los Los malditos. Malditos. Este man era un periodista cuando recién llegó Calderón al poder
Y él tenía todas estas críticas, ¿no? Tenía todos estos reportajes en donde él evidenciaba muchas cosas que estaba haciendo Calderón. En cuentas resumidas, Calderón manda a secuestrarlo. Lo secuestran, le meten cargos penales así increíbles y llega a la cárcel como uno de los mayores criminales que haya existido, ¿no? Cuando él realmente no estaba diciendo nada. Entonces, Entonces, yo pienso que mucho de esta conversación que ahorita estamos teniendo, que ahorita están diciendo con todo esto, eh, no se, pareciera que no se habla tan públicamente, porque sí existe una represión física en contra de las personas que se encargan de reportarlas. O sea, si terminas con unos intereses, o sea, si tú empiezas a picarle a los intereses y empiezas a molestar al partido grande, al presidente, seguramente va a llegar una camioneta por ti y te van a llevar a matar. Sí, luego ahorita que ya te piden el- todos tus datos, ¿no? De tu huella, tu cara, con esta nueva ley que se aprobó. Sí, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, pues es que Ya ahora- quieren actuar con él. sí, güey. ahorita, por Tipo ejemplo, el gran hermano de, güey. sí, ajá, Tipo Orwell, güey. Orwell, sí, pareciera mucho de eso, porque mucho de lo que estamos hablando corresponde a que todos tienen unos intereses normalmente, o la mayoría de sus intereses llegan a ser económicos, ¿no? Todo al final de cuentas se empieza a regir por dinero y todo esto. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero yo creo que para cerrar me gustaría invitarte a ti, persona que nos estás viendo, que mañana salgas a votar, vota, infórmate. Ya escuchaste muchas de las cosas ahorita, mucho de cómo es que ahorita la política está funcionando. No somos tontos, realmente tenemos información, tenemos memoria, nos acordamos de las cosas y y pues toma una decisión responsable por tu bien y Se por están el de la destrozando. sociedad. ¿Perdón? Se están destrozando, ¿eh? Sí, Ahorita con todos los asesinatos a candidatos, también hay que ver de qué candidatos, de qué partidos son estos candidatos. Digo, yo no me he puesto a ver eso, pero sí he visto que últimamente, ahorita ya han habido varios. Creo todavía ayer balacearon a una señora, creo, del Movimiento Ciudadano, ahí no me acuerdo de dónde. Nada más se ve el video así donde estaba hablando ella y nada más se escucha ta, 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 ta. Ay, nada más, o sea, pasa todo así, nada más se ve cómo se cae. Y dije, "Oh". Ujú. O sea, y eso fue que a menos de una semana de las elecciones, entonces realmente sí es algo bastante serio. O sea, como dice, no hay que dejar atrás la apatía política, porque sí, realmente son tantos los intereses que por eso no quieren. O sea, realmente sí, como que siento que es hasta una campaña de miedo, como para que no salgamos a votar. Realmente hay que salir a votar. Y pues sí, más que nada estudiar bien a los candidatos, sobre todo los que son cruciales, aquellos que son como más estratégicos. En otros casos, pues digo, por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco, pues como digo, pues siempre son los mismos. O sea, realmente que son los que ahorita están de candidatos, la misma boleta de candidatos de ahorita es la misma que la del 2006, la del 2005. O sea, salvo el actual alcalde, pero son los mismos. Entonces, digo, y no estoy defendiendo al alcalde, más bien yo no votaría por el alcalde de Azcapotzalco. Yo creo que de todos los alcaldes ha sido el peor el de Azcapotzalco, así el actual. El actual de Azcapotzalco yo creo que es el más nefasto, el peor, y ni siquiera es de Azcapotzalco, creo que es de Colima. Ahorita les Pues digo, o sea, no se ponen, no son ni luego ni de ahí, por eso no voten por candidatos que ni de su comunidad son, porque pues no les interesa, nada más, digo, y ahí los que luego son tampoco les interesa, entonces, digo, sí. Aquí no venimos a decirte por quién votar. Tú tienes tu decisión, tú tienes tus propios no voten por criterios. Vidal nada más, es cierto. Tú tienes tus propios No, criterios no, y sí. este, Ya para concluir, güey. Simón. Ok, bueno. Pues yo, miren, a los que me están viendo ya saben que, ya lo dije aquí abiertamente, soy abiertamente anarquista. No estoy aquí para explicar eso, no me esté chingando, pero bueno,
Lo que yo quiero decir, el autogobierno no es imposible, la verdad. No es imposible que nos hayan dicho durante años que no es posible que vivamos sin gobernantes, eso sí es imposible. Ya han existido varias pruebas. O sea, incluso en Estados Unidos han habido estados anarquistas, güey, que funcionaron a la perfección. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Una persona con depresión, una persona que se descuida, una persona que no se siente bien, difícilmente va a poder escapar a los espejos. Y un país que lo ves simplemente con salir a la calle, que no está bien, que no hay alumbrado público, no hay infraestructura, no hay crecimiento económico, no hay seguridad vial, no hay seguridad en las noches, que un país en donde cada pinche minuto se mata una mujer, güey, en el que cada pinche minuto, güey, aparece un nuevo caso de homicidio doloso, homicidio político, homicidio contra periodistas. No es un país que esté bien, güey. Y se asemeja mucho a una persona con depresión por una razón. Una persona con depresión, güey, le va a decir que sí a cualquiera que venga y le diga quién peculiar, güey. Le va a decir sí a cualquiera que le tire tantito la onda, güey. Le atraiga físicamente y emocionalmente o no. Pues que va a ver, decir, no, pues es que sí, tiene algo, debe de tener algo que me guste. Y hace falta solo reflexionarlo tantito para que él se dé cuenta, para que él, esta persona hipotética, se dé cuenta de que no hay nada que le gusta de ese cabrón, o de esa cabrona, o de, no sé, alienígena, no sé lo que le gusta ese cabrón. Furro. Ok. Hace falta solamente que se analice tantito. Y hace falta que también analicemos tantito que somos un país similar, en una situación muy similar. Nosotros o sea, cualquier pinche partido que nos tire la onda tantito, vamos tras él, güey. Decimos, no, es que sí, debe de tener algo, güey. Debe de tener algo, es el menos peor, güey, porque mira al otro cabrón, güey, con el que estuve. No mames, estaba bien pendejo, pero se ve similar, pero no, debe de ser diferente. Solo hace falta verlos, güey, para darse cuenta que ninguno es diferente, güey. Casi todos son iguales. La verdad es que yo creo, o sueño más bien, con que haya una época en la que nos demos cuenta de que no basta con ir una vez cada 3 años a llenar una pinche papeleta con un crayón para decir, quiero que este güey me chingue, o quiero que esta cabrona tome mis decisiones, güey. O quiero que este cabrón se haga cargo. Creo que más que eso ya es necesario que nosotros nos hagamos cargo como individuos y como pueblo, si es que de verdad queremos tener algo que se llama gobierno del pueblo. Porque si no, la verdad, creo que sí es mejor volver a ser esclavos, si no estamos dispuestos a ser responsables con nuestra propia libertad. Ok. Bien. ¿Tú tienes algo que agregar, Nacho? Bueno, yo creo que me quedo con sus conclusiones. Creo Ahí que va. ya es Lo que demasiado, ustedes dijeron, pero por dos. Lo que ustedes dijeron, pero por dos, güey. demasiadas verdades, demasiada reflexión como para abrumar a quien nos esté escuchando un poco más. Sí. Así que pues piénsenlo, No, güey, infórmense. que se abrumen, chingada madre. Estar todos pinches tetos ahí sin hacer nada es el pedo. Así Que es. se abrumen, güey, y salgan a la pinche calle a hacer lo que les toca, cabrones. Que se oiga, güey, que esos güeyes no gobiernan, que gobiernan ustedes, chingada. Pum. Pues con eso cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, apóyennos con su like, que comenten aquí qué les pareció, comenten si les gustaría que volviéramos a traer aquí a nuestros invitados especiales para hablar más, indagar más sobre esto del anarquismo, sobre todos estos temas, rascarle un poquito más. Comparte si crees que esto necesitaría verlo a alguien más, que solo tú lo sabes. Entonces, bueno, muchas gracias. Bye. Nos vemos en el próximo Ay, episodio sin nos planes. vemos.